Shabbat Shalom a todos. Es un honor estar en este momento compartiendo con ustedes la enseñanza de esta tarde. Esta tarde de primero del 10º mes, que es el que corresponde a nuestro calendario que el Eterno nos ha dado. Es una bendición que este día el Eterno nos lo regale para poder estudiar y consagrarlo a Él. También coincide este día con el 6º día de la fiesta de Hanukkah. Anoche encendimos la 6ª vela y esta noche nos preparamos para ese séptimo día de milagros que el Eterno nos ha regalado. Y sobre eso quiero hablar en esta tarde, sobre la fiesta de Hanukkah. ¿Por qué? Porque últimamente se ha levantado, creería no tanto últimamente, sino siempre, se han presentado diferentes pensamientos de acuerdo a esta fiesta. Una, la que solamente habla de el milagro, de lo que sucedió ahí. Y entonces esta línea solamente ve la parte heroica de los sacerdotes y lo que sucedió allí. Y sobre eso, entonces, se basa esta fiesta y solamente se ve esa parte. Por otro lado, está el otro extremo en donde se dice no hay que celebrar Hanukkah. Primero, porque no es una fiesta que se encuentra en Levítico 23 y porque al parecer su origen es bastante tardío, ¿ya? O por lo menos la forma de celebrarlo. Y aparece hacia el siglo III o IV de esta era, ya en la Guemará y en el Talmud. ¿Qué es la idea que tengo para este estudio de hoy? Es no tratar de conciliar cosas que finalmente solamente el Eterno dará el convencimiento a cada uno, pero sí mirar y darle una justa proporción a todo, que creo que es el ideal. Y aunque esta fiesta no es una fiesta levítica como ya, una fiesta que sea del Eterno como tal, porque no está entre las fiestas que el Eterno ordenó, sí podemos sacar provecho de estas celebraciones. Es decir, no podemos coger y desechar, como por ejemplo lo han hecho los cristianos desde 300 años después de esta era, cuando fue instaurada esta religión católica, en la cual desecharon todo lo que tuviera que ver con el judaísmo y dejaron de celebrar cualquier cosa que tuviera que ver con los judíos. De todas formas, esta es una fiesta que se celebra porque en Macabeos, en estos libros que datan de 200 años antes de la era común, está que se instauró esa fecha, 25 de Kislev, o 25 del 9º mes. Me gusta más hablar no el nombre del mes, sino el número del mes. Que el 25 de ese mes se iba a dejar para dar inicio a esta celebración de Hanukkah. La costumbre de cómo se vino evolucionando y de la forma como hoy se celebra, pues eso es mucho más tardío que esta fecha que estamos dando. Entonces, sin más preámbulos, quiero iniciar la enseñanza. ¿Cómo vamos a iniciar la enseñanza? Con un texto que encontramos en Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Proverbios, capítulo 26, versículo 2. ¿Qué dice? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Repito el texto. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Por qué es importante este texto? Porque
Como les comentaba, en una de las primeras líneas que hablamos de los que celebran Hanukkah, solamente ven el milagro. Como si de la nada hubiera aparecido Antíoco, como si de la nada hubiera aparecido el imperio griego y apareció en Jerusalén. Y ¡prum! Entonces llegó, prohibió la Torá, prohibió los sacrificios, prohibió todo, y los judíos tuvieron que defenderse. Así nos cuenta una parte esa historia. ¿Sí? Tal cual. Pero nos damos cuenta que si estudiamos un poquito más a fondo, esto no es tan cierto como se nos presenta. Y por eso traemos este versículo. Dice el proverbista: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. ¿Por qué? Porque ellas van de un sitio a otro necesariamente por los temas migratorios, ¿cierto? Por temas de reproducción, por temas que ya están... señor, su naturaleza es esa, el Eterno ya ha puesto esa situación. Pero dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como la causa de la golondrina y la causa del gorrión que van de un sitio a otro, porque así es su naturaleza, la maldición llega a la vida de una persona, de una nación, no porque quiso llegar, sino porque hay una causa. Y esa causa es las puertas que abrimos en nuestra vida o en nuestra nación para que llegue ese tipo de maldiciones. Entonces, vamos a mirar un poco la historia. En cuanto a la historia, estoy leyendo un libro muy interesante. Se los voy a mostrar aquí en la cámara. Si tienen la posibilidad de comprarlo, cómprenlo. Es muy bueno. Como es un libro de historia, entonces enseña esa historia. No enseña doctrina, sino historia. Y eso nos ayuda a abrir un poco más la mente. Este libro se llama La historia de los judíos, de Simón Shama. Y este es el volumen 1. Muy interesante. Les recomiendo que lo compren cuando lo puedan hacer. Y en la página 148 más o menos, por ahí, nos empieza a hablar de un enfrentamiento que había entre los sacerdotes, entre los sumos sacerdotes. Pero lo más interesante del texto, de este texto que nos va hablando, es que, como ustedes saben, y ya han estudiado, porque nos lo enseñan desde niños en la fiesta de Hanukkah, que existía Alejandro Magno, que de Alejandro Magno salieron 4 los generales, y entre esos había 2 especiales, uno que tomó hacia el lado de Siria, que eran los seleucidas, y en la parte de abajo de Israel, los ptolomeos, que fueron los que tomaron Egipto. En la mitad de esos 2 estaba Israel, como la carne del sándwich, ¿sí? Entonces cada uno mostraba su poderío, y entre los seleucidas y los ptolomeos mantenían en guerra por saber cuál era el más importante y cuál era el que iba a dominar más territorio. Aprovechándose de esta guerra entre los seleucidas y entre los ptolomeos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes de Israel, querían sacar provecho. Primero, para mí existe un error gravísimo que se comete desde el retorno del pueblo de Israel de Babilonia. ¿Por qué? Porque no se instaura nuevamente la monarquía, sino que se nombra un príncipe, pero el que toma el mando y el poder de todo Israel, tanto político como espiritual, podríamos llamarlo, es el sacerdocio, en cabeza de Esdras. Algo que nunca ha sido una buena mezcla. Combinar el poder con lo espiritual. Nunca. Cada uno debe estar
en su sitio. El que es en lo espiritual debería estar como sucedió ahí, los sacerdotes ministrando en el templo para el Eterno y el rey gobernando lo que tenía que gobernar. La monarquía se acabó y quedaron los sacerdotes. Y entre ellos mismos miraban cuál quería tener más poder y el uno no le importaba matar al otro para hacerse al poder, al sumo sacerdocio, porque les daba mucho, mucho poder, mucho dinero. En una de estas, Antíoco III, que era de los Seleucidas, baja a pelear con los Ptolomeos. Uno de los gobernantes que estaba vamos a ver qué nos dice acá el libro. El libro La historia de los judíos, ¿por quién es el autor, si es tan amable? El autor es Simón Shama. Ahorita que se suba el video al canal, ahí aparece también. Bueno. Dice así acá, voy a tomar de la página 149, dice acá lo siguiente. La verdad es más sórdidamente compleja y por lo tanto más creíble desde el punto de vista histórico. Intuyendo lo que pretendían los gobiernos de los Seleucidas, varias facciones rivales de la élite del templo lucharon por granjearse pecuniariamente el favor oficial en sus guerras por la obtención del cargo de sumo sacerdote. Entonces, los sacerdotes estaban ofreciendo del dinero del templo y de lo que podían tener a los Seleucidas para poder tener el cargo de sumo sacerdote. O sea, querían congraciarse con ellos. Los dos aspirantes al puesto tras la subida al trono de Antíoco IV Epífanes eran Jasón y su rival en el pago de sobornos, Menelao. O sea, Jasón y Menelao eran sacerdotes y los dos estaban luchando por el trono en el sumo sacerdocio. Entonces démonos cuenta una cosa aquí. Primero, ya aquí se había acabado el tema de que el sumo sacerdocio era para los levitas como tal, hijos de Aarón. Esto ya se acabó. Aquí el que va a subir es el que tiene el dinero y el que tiene el poder. Los dos, tanto Jasón como Menelao, tenían tendencias helenizadoras. Es decir, que querían que la cultura griega llegara a Jerusalén. Es decir, su pensamiento era que Israel debía abrirse totalmente a ese mundo nuevo que estaban ofreciendo los griegos. Y cada uno intentó derrotar al otro ofreciendo alicientes monetarios a los Seleucidas. O sea, cada uno empezó a vender. Es increíble, los dos de Israel, los dos luchando por el sumo sacerdocio y los dos dando regalos y ofrendas a los Seleucidas para obtener el favor de ellos. 3 años después de ser nombrado sumo sacerdote, Jasón acabó perdiendo. Como su sucesor Menelao había asesinado a Onías, el primitivo sumo sacerdote y hermano de Jasón, Jasón no tardó en cruzar el Jordán y refugiarse en el palacio fortaleza de Hircán. O sea, ya empezó a haber muerte entre ellos, matarse para poder obtener ese trono. Ligeramente trastornado al verse a sí mismo convertido en el sumo sacerdote que había acabado literalmente con todos los sumos sacerdotes, Menelao autorizó la creación de la Acra o ciudadela, ¿sí?, que acogería en su interior tropas extranjeras y que acabaría convirtiendo Jerusalén en una ciudad ocupada. Pese a que supuestamente era una ciudad libre.
La construcción de la ciudadela requirió la demolición de una franja importante de terrenos de una ciudad cada vez más superpoblada. Y en Jerusalén, la política de demoliciones ha sido siempre causa segura de disturbios. La entrada en acción de los equipos de derribo desencadenó violentos tumultos, de modo que la guerra entre judíos y griegos no empezó con la sublevación de los macabeos en Modín. Eso fue posterior, ¿sí? Sino como una insurrección urbana contra la ciudadela. Entonces aquí vamos encontrando algo interesante. Antes que Antíoco se tome por la fuerza a Israel, encontramos a Menelao, que por congraciarse con ellos, abre las puertas y construye una ciudadela, no con las características santas que todo el mundo pensaría que haría un sumo sacerdote, sino al contrario, una metrópoli al estilo griego. Sucede que Antíoco era un tipo loco, era un tipo peleador, luchador. El tipo era de los seleucidas y se bajó a pelear con los ptolomeos. Y allá en esa guerra se esparció el rumor de que él había muerto. ¿Ya? De que había muerto. Entonces, Jasón vio la oportunidad y dijo, bueno, está muerto Antíoco, entonces voy a salir a luchar contra Menelao. Y pensó en sí que era la mejor manera y se iba a presentar como, por decirlo así, como el Mesías, el Salvador, que no estaba de acuerdo con la helenización de Israel. Y así hizo, salió, acabó con los griegos que había ahí, derrocó a Menelao, pero resulta que Antíoco no estaba muerto. Y cuando este tipo se enteró, dice aquí, pero lo cierto era que Antíoco IV estaba vivo, liberado del apuro en el que se había visto en Egipto en virtud del tratado firmado con los romanos, regresó furioso por el golpe de estado perpetrado por Jasón. Derrotado en un escenario militar, no estaba dispuesto a haber humillado el poderío de los seleucidas en otros. Así pues, el rey se convirtió en un monstruo, y los chistes que decían que no era Epífanes, que es Dios, ¿cierto? Manifestación de Dios, como aparecería representado en las modelas, sino Epímanes, loco furioso, se hicieron de repente realidad. La suya, además, fue la locura con método, o al menos con un precedente. Jasón y la entusiasta recepción que le habían dispensado muchos en Jerusalén había situado a Judea fuera de los límites de toda consideración civilizada y la había vuelto susceptible a ser tratada como cautiva por la espada y no sujeta ya a los pactos firmados por Antíoco III. Esta acción hizo que Israel quedara en manos de su conquistador, para que tratara a sus habitantes, sus lugares sagrados, sus costumbres y sus bienes como él quisiera. Lo que quiso fue algo terrible, una matanza que duró 3 días y, según los libros de los macabeos, acabó con las vidas de 40.000 personas, incluidas mujeres y niños. Otros tantos fueron reducidos a la esclavitud y llevados cautivos para su venta en los mercados de los esclavos de Fenicia por una cantidad de dinero que permitiría aliviar los problemas de tesorería de los seleucidas. El autor de Primera de Macabeos añade con una siniestra indiscreción poética que las doncellas y los jóvenes perdieron su vigor y palideció la belleza de sus mujeres. Después vendría la aniquilación cultural. O sea, démonos cuenta que todo ha sido un proceso. No fue que llegó Antíoco y aquí se acabó todo. No. Todo fue progresivamente.
¿Cómo, amor? Y con causa. Con causa. Como el versículo que tomaste inicialmente. Correcto, como el versículo que tomamos de base. Muy bien. Después vendría la aniquilación cultural, famosa en los libros de los Macabeos. ¿Qué se prohibió? La prohibición de todos los rituales que hacían los judíos a los habitantes de Judea, como la lectura de la Torá, la circuncisión, la purificación ritual y la observancia del Shabbat. En vez de abstenerse de comer carne de cerdo, los judíos fueron obligados a hacerlo, arrebatando al templo todos sus vasos y enseres rituales. El altar de oro, la mesa de la propiciación y sus ofrendas de hogazas de pan y de harina, el candelabro de las luces, o sea, la menorá, con su profundo significado de difusión de la luz, y la cortina o velo que definía el lugar santísimo. Antíoco no solo impedía que se realizaran sacrificios de cualquier tipo y que se hicieran ofrendas de cereales y pan, sino también la propia existencia del templo como foco que definía al judaísmo. Lo que los reemplazó, las esculturas, el sacrificio paródico de cerdos en un nuevo altar, los cultos dionisíacos, las prostitutas, las procesiones con coronas de hiedra en honor de Baco, no eran más que elementos secundarios de aquel acto de erradicación total. Eso fue lo que ya hizo este tipo loco, porque el mismo pueblo, el mismo poder, los mismos sacerdotes se encargaron de que esto entrara. Un ejemplo de lo que hicieron los sacerdotes. Permítanme que voy a buscar algo acá interesante. Dice así. Hablando de el comercio y la cultura helenística y la judía, nos damos cuenta que para la época la cultura helenística y judía coincidían de muchas maneras. De maneras sutiles, pero coincidían. Pero inequívocamente materiales, sobre todo el aspecto de las ciudades y las viviendas existentes en ellas. Entonces, todos los que salían de Israel a comerciar traían esas ideas de cómo hacer de Israel una ciudad quizás más moderna, ¿sí? Que eso pues de cierto modo pues no habría inconveniente. El problema es que quisieron más de eso, más que eso. Dice que este fue el primer capítulo de la larga historia del comercio judío. En todo el litoral del Mediterráneo, la nueva demanda de productos originarios del Egeo incrementó la actividad de los centros portuarios. Bueno, aquí está hablando de... Estoy buscando un texto. Acá lo encontré. En muchos de estos centros urbanos, ya estamos hablando de Israel, lo que pasó ya cuando abrieron las puertas, antes de que llegara Antíoco, había casas de ladrillo levantadas sobre cimientos de piedra, a veces decoradas con molduras de yeso, y avenidas porticadas en las que se encontraban las tres instituciones que definían la vida civil griega: el gimnasio, la escuela primaria y secundaria, denominada efebeo, y el teatro. Entonces se encontraba el gimnasio, el efebeo, que era la escuela. Efebeo es la escuela de los adolescentes, ¿ya? En las cuales estaban los jóvenes, entraban hacia los 13 años hasta los 18, ¿ya? Pero para entrar allí, ellos debían estar desnudos para entrar allí. O sea, ya era algo más complicado. Y esto fue la cultura que se trajeron estos judíos que se habían helenizado a la tierra de Israel. Estos lugares seguían estando en la periferia de la vida judía y parece muy poco probable que emigraran a ellos los judíos, al menos en cantidad significativa, aunque en Séforis, que está cerca de Nazaret,
destinada a convertirse en el gran centro urbano de cultura mixta de la Baja Galilea, tuvo desde el principio población judía y griega. Cada vez en mayor medida, los judíos prácticamente helenizados de lengua griega, del corazón de Judea, sintieron la atracción magnética por semejantes lugares. ¿Sí? Para muchos, la prueba más dura de su coqueteo cultural con el helenismo debía tener lugar a la puerta del gimnasio, pues en él los ejercicios físicos se realizaban con el cuerpo desnudo y el pene circuncidado provocaba las risas y burlas de los griegos, cuyo orgullo por el prepucio largo y en punta puede apreciarse en innumerables vasijas y ánforas. Especialmente desconcertante y ridícula era la idea de que los judíos se cortaran deliberadamente el prepucio para privarse del placer sexual. Ese era el pensamiento que se tenía en Grecia. El geógrafo Estrabón creía incluso que los judíos practicaban la extirpación del clítoris por un motivo igualmente aberrante. ¿Sí? Y la apasionada defensa que hace Filón de esta práctica, asegurando que es esencial para el ejercicio de una vida moral, por no hablar de cuestiones de higiene, no haría más que confirmar el desconcierto y el desprecio del mundo pagano por aquella autonegación de los judíos. Por lo que a ello se refería, hacer ostentación del propio prepucio elegantemente alargado era tan habitual entre la flor y nata de los atletas griegos que algunos adoptaron la costumbre de utilizar la sinodesme o correa de perro, una fina tira de cuero que rodeaba la espalda, se pasaba por debajo del escroto y se ataba formando una elegante lazadilla justo en la parte derecha. Esto es lo que hacían, pero aquí viene lo que hacían los judíos. Ahí estamos mirando lo que hacían los griegos, ahora miremos lo que hacían los judíos. Los judíos, que consideraban más importante la aceptación como ciudadano de pleno derecho dentro de la polis que la alianza, o sea, sentían más atracción por hacer parte de esa ciudadela griega que hacer parte de la alianza, conscientes que para licenciarse en la academia del Efebeo, ¿cierto? O sea, para ser parte de este grupo, de este club, era necesario realizar ejercicios gimnásticos al desnudo. Tenían a su alcance la reconstrucción parcial del prepucio llamado epipasmo. ¿Sí? Esto no era una cirugía como algunos nos dicen, no, es que por medio de una cirugía se podía volver a hacer crecer el prepucio. No. Entonces, ¿qué era? Como parece, voy a explicar qué era el epipasmo. Epispasmo se llama eso. Como parece, en la antigüedad la circuncisión no comportaba la extirpación completa de todo el prepucio. O sea, parece ser que en la época, para esa época, cuando se hacía la milá, el brit milá, no cortaban todo el prepucio, sino una parte. ¿Sí? Entonces, el vestigio, lo que quedaba del prepucio, podía ir siendo estirado por tracción. ¿Ya? Y la piel era suavizada mediante el uso de miel o una loción a base de tapsia machacada. Tratamiento utilizado habitualmente también por los gentiles que se sentían insatisfechos con la longitud de su prepucio. Entonces, lo que hacía era que por mecanismos hacían que lo que queda del prepucio empezara a estirar y a estirar y a estirar y a estirar hasta que otra vez lo hacían crecer para tapar lo que se había cortado, o sea, para que volviera a crecer. Es por esta razón que los rabinos recuerden que aparecen en ese tiempo, cuando una persona que había hecho esto de otra vez alargarse el prepucio, como era inevitable que sucediera, los que se han sometido al epispasmo sufrían remordimientos. Los rabinos, que se tomaban todo aquello muy en serio, pues tenía que ver con la alianza, discutían si para volver al judaísmo
era imprescindible la práctica de una recircuncisión completa o si era una intervención demasiado peligrosa. ¿Ya? O sea, si otra vez se tenía que circuncidar, pero ya no como se hacía antes, sino totalmente el prepucio, quitarlo. Desde ese día hasta hoy, junto con la reiterada insistencia del Talmud en que el prepucio es intrínsecamente repugnante, la obligatoriedad de la ceremonia de la Brit Milá ordenada por la Mishnah ha supuesto la extirpación total e irreversible del prepucio. Entonces, hoy día, cuando se hace la circuncisión, se saca desde bien, se quita el prepucio. No hay posibilidad de que crezca. Ni por epispasmo. No hay cómo. No se debe hacer nada a medias, dice el Talmud. Entonces, esto que he leído es porque necesariamente tenemos que tener en cuenta que muy fácilmente podríamos dejarnos coquetear por culturas que nada tienen que ver con el Eterno. Que nada tienen que ver con el Eterno. ¿Ya? De fiestas paganas que nada tienen que ver con el Eterno. De estarnos codeando y coqueteándole a cosas que no tienen que ver con Hashem. Como nos damos cuenta, el mismo judaísmo, de mano de sus dirigentes, aquí no estoy metiendo a todo el judaísmo, ni a todas las personas, sino sus dirigentes, estuvieron tentados y accedieron a que la maldición de estas naciones se tomaran la tierra de Israel. Pero de esto ya había hablado el profeta cuando habla de la abominación desoladora, según lo que habla Daniel. Daniel habla de eso, de la abominación desoladora. ¿Sí? Ahora, uno dice, ¿por qué el Eterno permitió que el templo hubiese sido impurificado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cierto? Pero nadie se pregunta por qué nuestro pueblo abrió las puertas a que estas culturas llegaran, a que todas estas prácticas las viéramos como si fueran normales, y se abrió la puerta para que esta tragedia llegara a Israel. Muy bien, mi hermano. Quiero leerles algo acá. ¿Esa día de hoy representaría como el pecado? Señora. ¿Esa día de hoy representaría como el pecado en la vida de uno? Sí, más o menos es un paralelo que estamos haciendo, a ver qué cosas son las que nos pueden alejar y a qué le vamos dando cabida en nuestra vida para que después estemos lamentándonos y rogando al Eterno por milagros para que nos saque de esas situaciones tan difíciles. Muy bien. Vamos a ver acá. Rab Yehuda dice que este texto, vamos a ver cuál texto. Vamos a leer por acá algo que escribió el Rabí. Dice, ¿cuál es el milagro de Hanukkah? Nuestros rabinos enseñaron, los 8 días de Hanukkah comienzan el 25 de Kislev, o sea, el 25 del noveno mes. En estos días está prohibido ayunar, pues cuando los griegos entraron en el Beit HaMikdash, o sea, el templo, ellos profanaron el aceite que encontraron allí. Y cuando los Ashmonaim lograron vencerles, buscaron aceite. Solamente encontraron una jarra sellada por el Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, suficiente para el alumbrado de un día. Sin embargo, un milagro pasó y se mantuvo encendida por 8 días. Los años siguientes a aquellos días fueron establecidos como un festival donde el Alel, o sea, los salmos del 103 al 118,
y Modín, bendiciones de acción de gracias, son recitados. En los días de nuestro Santo Maestro, tal festival o tal festividad ya era común en Israel y, dice el Rabí Dan, él mismo participó en la celebración de Hanukkah, como lo relata Juan 10, 22 y 23. En eso podemos estar o no de acuerdo si lo celebró o no. Lo interesante es que Juan lo relata y es muy valedero. ¿Señora? ¿Es la fiesta de la dedicación? Sí, señora, correcto, la que dice la fiesta de la dedicación. Ya. Por lo tanto, el sacrilegio o la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel es un evento bien conocido por la audiencia judía a la cual el Santo Maestro dirige sus palabras en el texto que comentamos. Cuando el rey greco-sirio Antíoco Epífanes, de Epifanía, que es lo que significa su nombre, una manifestación de Dios, una encarnación de los dioses, pues Antíoco se creía a sí mismo divino y se hacía adorar como si fuera Zeus. Cuando éste entra a Jerusalén y profana el templo, fue un tiempo de angustia para nuestro pueblo, relacionado con este evento desolador. Está la historia de Hannah, quien perdió todos sus hijos en estos días. Esto es lo que explica por qué nuestro Santo Maestro habla de lo difícil que será para las madres judías aquellos días similares a los que ha tenido lugar en el tiempo de Antíoco. Para que tengamos una idea, prestemos atención a lo que nos dice el Talmud. El Talmud, Gittit 57b, dice: Rab Yehudá, sin embargo, dijo que este texto se refiere a la historia de aquella mujer, Hannah, y sus 7 hijos. Ellos trajeron su primer hijo ante el emperador y le dijeron: póstrate delante del ídolo, una estatua del emperador Antíoco y su dios. Él dijo: está escrito en la Torá, yo soy el Señor tu Dios. Lo echaron fuera y lo mataron. Entonces trajeron al próximo hijo ante el emperador y le dijeron: póstrate delante del ídolo. Él dijo: está escrito en la Torá, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo echaron fuera y lo mataron. Trajeron entonces al próximo hijo y le dijeron: póstrate delante del ídolo. Pero él respondió: está escrito, cualquiera el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Eterno, será condenado a muerte. Lo echaron fuera y lo mataron. Trajeron entonces al próximo hijo y le dijeron: póstrate delante del ídolo. Él dijo: está escrito, no te inclines delante de otro dios. Lo echaron fuera y lo mataron. Trajeron entonces al próximo hijo y le dijeron: póstrate delante del ídolo. Pero él dijo: está escrito, escucha Israel, el Eterno nuestro Eloa, el Eterno uno es. Lo echaron fuera y lo mataron. Trajeron entonces al próximo hijo y le dijeron: póstrate delante del ídolo. Y él dijo: está escrito, reconoce hoy y considera seriamente que el Eterno es Eloa arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. A ese también le echaron fuera y lo mataron. Trajeron entonces al próximo hijo, el menor de los 7 hermanos, y le dijeron: póstrate delante del ídolo. Él dijo: está escrito, hoy has declarado que el Eterno es tu Eloa y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Nosotros hemos hecho un pacto con el Eterno, bendito sea, que no cambiaremos por ningún otro Dios, y él ha prometido que no nos cambiará por ningún otro pueblo. El emperador entonces le dijo: lanzaré a mi tierra mi anillo real, y tú irás y lo tomarás del suelo, y me lo traerás de vuelta. Así, si alguno te viera inclinado, todos sabrán que solamente estás obedeciendo mis órdenes. El muchacho respondió: qué pena me das, rey, qué pena. Si tú estás preocupado por tu propia gloria, ¿cuánto más preocupado debo estar yo por la gloria del Altísimo, bendito sea? Cuando ese también echaron fuera para matarlo, su madre dijo: permitidme abrazarlo y besarlo. Se lo permitieron. Ella entonces le dijo: hijo mío, ve y dile a Abraham: tú ataste un hijo sobre el altar, pero yo he dado 7 hijos sobre 7 altares. Entonces salió, subió al techo del templo y se lanzó a sí misma al suelo y murió. Por supuesto, lo hizo antes de postrarse delante de la imagen de Antíoco y su dios, pues ella sería la próxima de la familia. Hasta ahí lo que dice el Talmud. Lo que leí en el libro es mucho más horripilante y por eso no lo leí de ahí. Me pareció este relato mucho más suave. Entonces, ¿qué vamos sacando de provecho o qué vamos entendiendo de lo que hemos estudiado?
Primero, que ninguna maldición y ninguna situación difícil llega porque el Eterno quiso que llegara así, sino porque nosotros hemos abierto las puertas para que eso suceda. Dijo el Rebbe en una de sus parábolas que cuando la casa está ordenada y está limpiecita, pero está vacía, el espíritu inmundo que anda por ahí mirando, si ve la oportunidad de entrar, no entra solo, sino que va y se trae 7 peores que él. Y vuelve todo un desorden. Si nos damos cuenta, esto sucedió con el pueblo de Israel. Empezaron a coquetearle al enemigo. Empezaron por la propia gloria, por sus propios intereses. Los dirigentes fueron llevando poco a poco a la nación a estar sometida bajo ese imperio. A que nuestros jóvenes, a que nuestras mujeres fueran violadas, a que nuestros jóvenes fueran muertos y a que el pueblo fuera diezmado. Baruch Hashem, por el grupo reducido de sacerdotes, en cabeza de Matitiahu, que dijeron, pues así no es la cosa y nos tenemos que levantar. Eso es algo muy hermoso de esta festividad, que deberíamos imitar, ¿cierto? Porque sería fácil para ellos decir, bueno, pues ya ha pasado todo esto, pues vamos para adelante y sigamos, antes de que nos maten. No, al contrario, lo que hicieron fue oponerse y salvar la gloria del Eterno. Pero hay algo aún más triste de todo eso. Uno creería que con la rededicación del templo, Israel iba a florecer de una manera sobrenatural nuevamente, ¿cierto? Y que otra vez iba a restaurar todo, y que el pueblo y que los dirigentes habían aprendido de su error. Lamentablemente no fue así, sino que se inicia de este mismo grupo de los macabeos otra vez la guerra por el poder en el sacerdocio. Y se van comprando el sumo sacerdocio y aún se lo negocian a Roma, cuando Roma toma posesión de lo que era el imperio griego. Y siguen subyugados, y hasta el día de hoy ese imperio romano es el que está sobre todo el mundo. Es decir, que no aprendimos la lección. Pero estoy hablando de muchas cosas tristes, y de eso no se trata esta fiesta. Esta fiesta se trata de los milagros. Entonces, tratemos de mirar qué es lo hermoso de esta fiesta y qué podemos aplicar a nuestra vida. Para tratar de entender esto, voy a tomar un texto de nuestro rabino Yohanan Bar Moré, que él titula ¿Cuál es el mensaje de Hanukkah? El mensaje que nos deja. Entonces dice, ¿cuáles son las lecciones permanentes de esta celebración que el propio Yeshua observó en el templo de Jerusalén? Y dice, hay muchas sin duda, pero seleccionaré para esta ocasión solamente una. Hanukkah tiene un fuerte mensaje para nosotros, y es no a la asimilación. No a la asimilación. Y esto es importante porque recuerden que hace 8 días estudiamos la parashá Vayeshev, y en esa clase de la parashá de la semana pasada hablamos de la casa de Yosef, la casa de Yehudá, y cuál es el pensamiento de Yosef de llevar la palabra del Eterno a todo sitio sin asimilarnos, que correríamos el peligro de asimilarnos, pero lo mejor era no hacerlo. Y ese es el mensaje de Hanukkah, ¿cierto? No a la asimilación. ¿Cuál era el propósito escondido detrás de los esfuerzos de Antíoco Epífanes para que los judíos aceptaran la cultura griega? Él buscaba que el pueblo de Israel fuera asimilado.
¿Qué quería? Él quería que los judíos vinieran a ser igual que él, que tuviera la misma fe de Antíoco, sus mismos dioses, su misma cultura y su mismo destino. El mensaje de Antíoco Epífanes era muy simple. Si todos venimos a ser iguales, a creer iguales y a vivir iguales, el mundo será más divertido, más fácil, más productivo y más seguro. Sin embargo, eso no es lo que el Eterno quiere para Israel. ¿Qué es lo que quiere para Israel el Eterno? Desde el principio, el peligro más grande que enfrentaría Israel era el de la asimilación. Constantemente el mensaje de Eloa para su pueblo es ese: no se hagan semejante a las demás naciones. Ustedes son diferentes, ustedes son mi pueblo. En Jeremías 15:19 está escrito: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, que ellos vengan a tu Eloa, ¿cierto? Es decir, que esta fiesta que nosotros estamos celebrando es una muy bonita oportunidad para que las demás naciones pregunten qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que ustedes adoran, cómo lo hacen, qué es cuáles son la motivación que tienen, y que al nosotros contarles no solamente una historia, sino con nuestro testimonio, ellos se interesen y encuentren al verdadero Eloa de Israel. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? Que ellos vengan a tu cultura, pero que tú no vayas a la cultura de ellos. Que ellos vengan a tu forma de vida, pero tú no imites su forma de vida. Que ellos se parezcan a ti, pero tú no te parezcas a ellos. Que ellos vengan a ser como tú eres, pero tú no vayas a ser como ellos son. Este fue el mensaje de Eloa para Israel. Y el Eterno no ha cambiado. En la opinión de Eloa, cuando su pueblo se deja asimilar, se hace vano, se hace inútil. Por eso a mí me causa bueno, no sé si decir entre risa o indignación, cuando dicen: es que Hanukkah, eso no está en la Torah, entonces no se celebre. No se celebre. Ahora, si quiere celebrarlo, celébrelo, no hay problema, pero no es obligatorio. Y entonces empezamos a darle palo al tema de Hanukkah. Bueno, respetable. Pero a la pregunta: ¿y nosotros podemos ir a una cena de Navidad? Sí, no hay ningún problema, porque no podemos quedar mal con nuestras familias. Entonces a mí me duele eso, porque preferimos no darle palo a la Navidad, por ejemplo, que es una celebración absolutamente y que sabemos que es pagana, y no le damos la importancia a esta fiesta, que aunque no es de las fiestas levíticas, de las fiestas que el Eterno ordenó, sí tiene algo para enseñarnos, y es a no asimilarnos. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Y yo creo que el Eterno permite estas fiestas con ese propósito. No es... Y en eso yo quiero que caigamos en la cuenta. No es encender unas candelas por encenderlas, no es celebrar por celebrar, no es por comer, no es dar regalos por dar regalos. Esta fiesta es porque hay algo más, hay algo profundo, hay un código que hay allí, hay algo que está escondido, y que por el simple hecho de que no esté en Levítico 23, entonces lo dejamos pasar. Si así fuera, entonces ¿para qué estudiamos los profetas? Si así fuera, ¿para qué estudiamos los salmos? O proverbios. ¿O por qué nos metemos a estudiar en el Brit HaDashá los códigos que nuestro Rebbe nos quiso enseñar? O los alumnos, los talmidín del Rebbe, que tantos mensajes nos han dejado. Si solamente decimos lo que está escrito en la Torah es lo que vamos a hacer, el resto no. Es muy loable y es una bendición pensar así.
pero creo que no podemos desechar cosas que el Eterno ha permitido que sucedan y desecharlas. Además, por otra razón, que tengo que decir también. Muchas veces las teorías de no celebrar Hanukkah es porque eso es para los judíos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero esa misma teoría la utilizan los que son judíos para decir ustedes no pueden hacer esto o aquello porque ustedes no son judíos. No los podemos contar dentro de un minyan porque no son judíos. ¿Judíos por quién? Porque el pueblo de nuestros hermanos mayores nos reconozca. Eso me parece una tesis traída de los cabellos. Ahora, yo creo lo siguiente, que si yo he reconocido al Eterno como mi Eloa, y según lo que está escrito en el Brit Hadashah, venimos a ser parte de Israel, porque hemos sido injertados en el olivo natural. Yo vengo a ser parte de Israel, y como parte de Israel me tiene que importar estas celebraciones. Me tiene que importar lo que sucedió. Tengo que estudiar su historia. Y tengo que celebrar estas fiestas que son históricas, que hacen parte de la vida de nuestro pueblo. Solamente que yo tengo que saber, como Netzarita, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Si a esta fiesta tengo que darle una... ¿cómo diría yo? Que sea una orden, un mandamiento o no. Y sabemos que no es un mandamiento, porque no está entre las fiestas. Pero que es algo hermoso que el Eterno permite que nosotros celebremos, de eso también estoy absolutamente convencido. Y que de esta fiesta el Eterno nos enseña muchas cosas, y como es la no asimilación, estoy más que convencido. En Oseas 9:1 está escrito: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el verdadero problema de la casa de Efraín? Que por un lado creían en Adonai, en el Eterno, y por otro lado habían sido asimilados por las costumbres y prácticas de las naciones vecinas. Querían estar bien con el Eterno y querían estar bien con Baal. Querían estar bien con el Eterno y querían estar bien con Astarot. Querían estar bien con el Eterno y querían estar bien con Acera. Mire cómo sigue diciendo Oseas 9:1. Pues has fornicado, apartándote de Eloa. Cuando usted cuando usted asimila las prácticas y costumbres pecaminosas de los pueblos y naciones que lo rodean a usted, usted se vuelve un fornicario y un adúltero espiritual. Para cerrarle la enseñanza y para decirles qué es lo que me queda de esta enseñanza, es que debemos buscar las cosas del Eterno. La sola mención que tiene... ¿Señora? No, Oseas. Lo último que quiero decir acá es que la presencia de Yeshua en el templo, como lo relata Yohanan, capítulo 10, que aquí no estamos discutiendo si celebró o no celebró, sino que estuvo ahí, es un mensaje muy especial para nosotros. Diga no a la asimilación y a los asimilacionistas. Atrévete a ser diferente. Yo estoy seguro que el mismo Eloa que dio la victoria ayer nos dará la victoria hoy. Este es el gran mensaje de esta celebración. Este es el gran mensaje que estamos enviando al Satán, al que está oponiéndose a nuestra vida. Pregunta: ¿de qué lado estás tú? ¿Del lado de Antíoco o del lado de Yehudá? ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado del Mesías de Israel o del antimesías?
Yo no puedo responder por ti. Tú tampoco puedes responder por lo que yo haga. El esposo no puede responder por la esposa, ni la esposa por el esposo. El padre no puede responder por sus hijos, pero sus hijos tampoco pueden responder por lo que hace el papá. Esta es una batalla de todos, pero al mismo tiempo es una batalla personal. Por supuesto, los iguales buscan los iguales. Si aquí están los tuyos, aquí estarás tú. Si aquí no están los tuyos, aquí no estarás tú. Tú perteneces al grupo que representa tus valores, tu fe, tu visión, tu batalla. Los chismosos, ¿a quiénes buscan? A los chismosos. ¿Y cómo viven? Como chismosos. Los borrachos, ¿a quiénes buscan? Los borrachos. Buscan a los borrachos y viven como borrachos. Los carnales buscan a los carnales y viven como carnales. Pero los espirituales buscan a los espirituales. ¿Y cómo viven? ¿Cómo? Espirituales. Los del Mesías buscan los que son del Mesías y viven como netzaritas. No hay más, no hay menos. Hanukkah se está repitiendo y ahora te ha tocado a ti y a mí escribir de nuevo la historia. Asegúrate pues que lo que ahora escribas sea digno de tu Eloa, digno de leerse y ser conocido en la próxima generación. Mis hermanos, que tengan un hermoso cierre de Shabbat y que ahora que encendamos la séptima vela, pensemos en esta enseñanza y recordemos no asimilarnos. No importa dónde estemos, importa cómo estemos como en el Eterno. Todos tenemos que volver a la batalla mañana. Algunos al trabajo, otros al estudio, en la universidad donde nos encontremos. Y vamos a encontrarnos día a día con esta batalla de la asimilación. Ganémosla para el Eterno. Shabbat Shalom, y ahora que cerremos, Shavuato. Que el Eterno les continúe bendiciendo y sean muy fortalecidos. Hag Hanukkah Sameach, Hag Urim Sameach.